Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Es un gozo y a la vez es un privilegio poder estar de nuevo con ustedes para compartir la palabra del Señor. Es un honor muy alto el que nos ha dado el Señor. Yo quisiera en este día compartirles algo acerca de los tiempos que vivimos, a veces de las dudas que tenemos, de los afanes que vivimos, pero también de las promesas del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Y quisiera hablarles hoy acerca de los tiempos, del tiempo, de la venida del Señor. ¿Y cuál debe ser nuestra preparación para estar listos a su encuentro? Voy a tomar un ejemplo de los tantos que dio el Señor. Y para eso voy a leer de Lucas capítulo 17, los versículos 20 hasta el 32. Si usted tiene su Biblia, puede seguirme. Si no, escuche lo que dice la palabra del Señor. Lucas 17. Le preguntaron a Jesús los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho, que sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó todo. Así también, como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Yo quisiera compartir esta idea bonita que me parece. Un solo versículo. El versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Como leímos acá, esta es una pregunta que nace de los fariseos, la secta más fanática de los judíos. Pablo era un fariseo, Nicodemo era un fariseo y así muchos otros. Y le hacen al Señor esta pregunta que vuelvo a leer en el versículo 20. ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? O sea que el punto aquí central es este. ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Entonces el Señor les responde con estas ilustraciones. Este pasaje que ya hemos leído va a venir sin advertencia, sin una fecha para ser más exacto.
sin una hora precisa. Va a venir en el tiempo del Señor, en el tiempo que mide el Señor, no en el tiempo que medimos nosotros. Y gracias a Dios que aún así el Señor nos da aquí unos ejemplos, unas ilustraciones. En primer lugar, nos dice que no nos dejemos llevar por las voces que dicen, mira, está aquí, está allí, apareció allí, que no, que ya vino, que no, que está aquí descendiendo. Él dice, no le presten atención a eso, porque hay otras señales que son seguras, que son fijas. Entonces el Señor usa estas señales que les da a sus discípulos, que les da a las gentes. En primer lugar les dice que será como en los días de Noé. Todo el mundo estaba distraído. Según la cronología bíblica que tenemos, Noé duró predicando unos 120 años. Y claro, Noé hace una de las cosas, con todo el respeto hay que decirlo, de locos. Se puso a construir un barco en un lugar seco, donde no había agua. Y está hablándole a la gente, mientras él está construyendo. Mire, es que va a venir un diluvio, es que todo esto se va a inundar, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo el respeto hay que decirle, ¿quién le iba a creer a eso? Nadie le creyó. Esa es la verdad, nadie le creyó. Pero Noé siguió en lo que Dios le había dicho a él, porque Noé sí le había creído a Dios. Todos nosotros hemos leído la historia, la conocemos. Dice que el día en que Noé entró en el arca con todas las instrucciones que el Señor le había dado, entonces empezó a llover. Por 40 días lloviendo, hasta que todo fue inundado. Y esta frase del Señor que dice aquí, hasta que vino el diluvio y lo destruyó todo. La imaginación de algunas personas dicen que cuando vieron que sí era cierto lo que Noé estaba diciendo, entonces sí posiblemente algunos empezaron a hacer sus botes, empezaron a querer acercarse al arca. Esto es imaginación libre. Algunos empezaron a colgarse del arca por fuera y hasta empezaron a golpearle. Noé, ábrenos por favor. Pero dice la Escritura que Noé había cerrado ya el arca. La segunda ilustración o ejemplo que el Señor nos da es el ejemplo de Lot. Yo voy a leer un poquitito para quienes no conocen la Escritura, lo que la Escritura nos dice acerca de lo que pasó en Sodoma. Dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Dice que la maldad de aquellas dos ciudades fue tan grande, que Dios decidió destruirlas. Pero antes de destruirlas, le dejó saber a Abraham lo que tenía planeado hacer con Sodoma. Y la causa por qué se le dejó saber a Abraham lo que Dios había planeado hacer fueron dos. Número uno, porque en Sodoma vivía Lot, el sobrino de Abraham. Quienes conocen la historia le recordarán, la cuento para los que no lo saben. Lot es el sobrino que ha acompañado a Abraham durante toda su peregrinación, desde que salieron de Harán. Finalmente, cuando se establecen en Canaán, la prosperidad de estos dos hombres, Abraham y Lot, su sobrino, ha llegado a ser tanta, como hombres ganaderos, que dice que entre sus pastores empezaron a pelearse, y empezaron a pelearse por las aguas, y empezaron a pelearse por los pastos. Entonces Abraham, un hombre de Dios, como sabemos,
llamó a Lot y le dijo, mira, sobrino, no nos vamos a pelear por esto. Dios nos ha dado todo esto es nuestro. Mira, escoge, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. O si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. No tiene por qué haber problema entre nosotros. Entonces dice que Lot miró aquella gran llanura, pastos abundantes, muchas aguas. Y entonces Lot escogió allí. Dijo, yo me voy para allá. Y así se abrieron. Así que Lot llega a ser un hombre próspero, muy bendecido en estas ciudades de Sodoma. Pero solo él. Entonces, con el tiempo, la maldad de estas ciudades crece tanto y es cuando Dios decide destruirla. Entonces Dios le habla a Abraham para dejarle saber lo que iba a hacer en aquellas ciudades. Como dije, número 1, porque ahí está Lot, el sobrino de Abraham. Pero en segundo lugar dice la Biblia, porque Dios dijo, Abraham es mi amigo. ¿Cómo puedo yo destruir esta ciudad sin dejarle saber a mi amigo Abraham lo que yo voy a hacer? Así que Dios se lo dijo a Abraham para que se lo hiciera saber a Lot. Conocemos la historia. Abraham está intercediendo por estas ciudades, está negociando con Dios, que si hay 40 justos, que si hay 25, que si hay 10, hasta que finalmente se da por vencido. Y cuando Abraham se da por vencido, dice que entonces Dios envía un ángel para que vaya y les avise que la ciudad va a ser destruida. Y en Génesis capítulo 19, yo voy a leer lo que los ángeles le dijeron a Lot, versículo 12. Le dijeron, ¿tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. Entonces dice ahí la palabra, versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habrían de tomar a sus hijas, los que se iban a casar con ellas. Y les dijo, levantados, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Es decir, no le creyeron. Aquí entre nosotros diríamos, como que nos quiere asustar, quizá no quiere que nos casemos con sus hijas, quién sabe, eso es imaginación nuestra. Pero eso fue lo que dijeron. Entonces el versículo 22, cuando ya Dios está empezando a destruirle, dice, date prisa, escapa, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de ella. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esta es la ilustración que usa el Señor Jesús para decirles a los fariseos que le preguntaron, ¿cuándo va a ser la venida? ¿Qué va a suceder? Entonces el Señor les dice estas 3 o 4 cosas. Número 1, que ya mencioné, van a venir muchos diciendo, mira, aquí está el Cristo, que por allí, que más allá, que yo lo vi, que yo me lo soñé, que yo me lo imaginé, que a mí me hablaron, etc. Jesús les dijo, no lo crean, no lo crean. Pero sí les dio 3 señales. Número 1, que ya la mencioné, antes de que estas cosas sucedan, yo tengo que sufrir y yo tengo que ser sacrificado. Número 2, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé.
estaban viviendo, gozando, disfrutando, etcétera, etcétera, y no creyeron hasta el día en que no entró en el arca. Número 3, será como en los días de Lot. Igualmente, estaban comiendo, bebiendo, disfrutando, y no creyeron hasta que Dios destruyó aquellas ciudades. Así será la venida. Pero termina con esta frase que leímos en el versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Y yo quisiera decirles eso, hermano. Acordémonos de la mujer de Lot. ¿Por qué hizo el Señor este énfasis? ¿Y por qué nosotros tenemos que hacer memoria, tomar como ejemplo lo que fue la mujer de Lot, que a propósito no sabemos cómo llamaba? Yo tengo 2 o 3 ideas. ¿Por qué tenemos que prestarle atención a este ejemplo? Número 1, porque la mujer de Lot fue una mujer muy bendecida, fue muy privilegiada. Como ya dijimos, era una mujer que tenía abundancia. Posiblemente tenía una gran servidumbre en su casa. Esclavos, doncellas, mujeres que le prestaban toda clase de servicio. La mujer de Lot debió ser una de las damas destacadas en la sociedad de Sodoma. Por supuesto, por el dinero que tenía. Su influencia social debió ser muy grande en estas ciudades. Pero además, la mujer de Lot tuvo uno de los testimonios, voy a decir cristianos para que nos entendamos, uno de los testimonios cristianos más grandes que ninguna otra persona quizá ha tenido en la historia. Nada menos que ha vivido con Abraham, el padre de la fe. Es Abraham el hombre que mueve la mano de Dios. Abraham es el hombre al que Dios le hizo las grandes promesas. Hasta el punto, como ya dijimos, que Dios dijo, Abraham es mi amigo. Esa frase es muy grande. Solo Jesús la usó con sus discípulos. Les dijo, ustedes ya no son siervos, ustedes son mis amigos. Abraham es un hombre que les ha enseñado el conocimiento de Dios, el temor de Dios. Dicho de otra manera, esta mujer, la mujer de Lot, tuvo uno de los pastores más grandes que la historia ha conocido. Un hombre manso, un hombre fiel al Señor. Donde quiera que se movía Abraham, lo primero que él hacía era sus altares para el Señor, su dedicación al Señor. No hay en la historia fuera del Señor Jesús otro hombre que le haya obedecido tanto al Señor como lo hizo Abraham, hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo, como dice, a quien amaba, solo porque el Señor se lo pidió. Esta mujer de Lot tiene un esposo trabajador, un esposo que también temía al Señor, que había aprendido de Abraham, Lot. Y esta mujer, sin duda, que es grandemente bendecida por este esposo. Pero además, Dios le ha dado 2 hijas que sin duda son distinguidas jóvenes en la ciudad de Sodoma. Estas jóvenes ya tienen novios, están a punto de casarse. Pero llega la orden del Señor. Esta ciudad va a ser destruida. Ustedes salgan y salgan a prisa. Y les da algunas pautas. Saquen lo que se puedan llevar. Vayan a prisa. Pero no miren hacia atrás. Todos conocemos esta historia que el Señor la menciona ahí. Esta mujer desobedeció. Y esta mujer, aún cuando iba saliendo, cuando iba huyendo, tuvo entonces una actitud que sabemos no fue buena. Dice que a espaldas de Lot y de los siervos que la llevaban, entonces miró hacia atrás. Y dice la historia
como dice el Señor, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué esta mujer toma esta decisión de hacer lo que le dijeron que no hiciera, sabiendo, conociendo que Dios estaba obrando? La mujer de Lot miró hacia atrás por unas 3 o 4 razones, pienso yo, que les quiero compartir. Número 1, ella miró atrás porque allá quedaban todos sus bienes. Allá quedaron todos sus vestidos. Allá quedaron sus joyas. Allá quedaba su servidumbre, tanto hombres como mujeres. Allá quedaban sus mejores amigas. Allá quedaban todos los lugares donde ella había pasado sin duda gran parte de su vida viviendo como una mujer distinguida. Y ahora todo eso se está convirtiendo en cenizas, se está convirtiendo en fuego. Y esta mujer no resiste la curiosidad, la tentación de la suerte de sus bienes. Y me atrevo a pensar, eso es mi idea, que ella hasta diría: qué injusto que es Dios. Cuánto trabajo me ha costado. Cuánto trabajo nos ha costado las casas que construimos. Con cuánto esfuerzo hemos hecho esto. Nuestros ganados, nuestros bienes. Y ahora Dios acaba con todo eso. Pero en segundo lugar, yo pienso que esta mujer mira atrás, porque allá quedan sus 2 hijas. Esta mujer está pensando que no tiene nietos. No tuvo la oportunidad de tener nietos. Allá quedaron sus futuros yernos. Es decir, allá queda la extensión de su vida. Como decimos, lo que pudo haber sido, pero que ahora se da cuenta que no es. Esta mujer no resiste la tentación de volver atrás. Pero hay algo más todavía, con todo el respeto de las damas. A veces es esa curiosidad que mata a la persona. Eva pecó por curiosidad, porque Dios le había dicho: no hagan eso, no coman de ese árbol. Pero lo hizo por curiosidad. Y si bien la mujer de Lot, voy a suponer, se desprendió de sus bienes, se desprendió de sus hijas y sus yernos, todavía le quedaba un sentimiento, casi me atrevo a decir un morbo de curiosidad. ¿Qué es lo que está pasando allá? Pero cualquiera de esas cosas son hipotéticas. Pero sí creo que hubo una verdad terminante. Volvió a mirar atrás por desobediencia. Eso no es imaginación. El ángel les dijo: huyen, salgan de ahí y no miren atrás. Y uno dice: ¿qué hay de malo con mirar atrás? Si ya está lejos, lo lógico, lo natural es mirar lo que está pasando. Tal vez en esas cosas tan sencillas, tan elementales, digámoslo, es donde se prueba la obediencia al Señor. Un hombre ciego vino para ser sanado. Y el Señor hizo lodo, le untó en los ojos y le dijo: ve a lavarte. Ese es un detalle. Si a otros ciegos el Señor les abrió los ojos con solo dar la palabra, si el Señor hizo otros milagros con tan solo dar la palabra, ¿por qué a este hombre le exige, vamos a decir, que vaya a lavarse? Me atrevo a decirlo,
poniendo a prueba su obediencia. Hay cosas elementales, hay cosas sencillas, que para nosotros tal vez no tienen sentido, pero que cuando las miramos a la luz de la Biblia, Dios pone a prueba nuestra obediencia. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer. No pudo obedecerle al Señor. Hayan sido las motivaciones que hayan tenido o que haya tenido. El punto es que no le obedeció al Señor. Y el Señor Jesús, en esta historia que leemos, cuenta, como dije, la historia de Noé, cuenta la historia de Lot, pero termina con este punto: no seáis como la mujer de Lot, o acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué son las cosas que en la vida cristiana a nosotros nos hacen mirar hacia atrás? ¿Qué son aquellas cosas que aún después de haber conocido al Señor, de haber tomado una decisión con Él, aún haber llegado a ser bautizados y muchas veces hasta llegar a ser líderes de la iglesia? ¿Qué son las cosas que nos hacen volver atrás? El Señor Jesús dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, es digno del reino de los cielos. Y yo voy a tomar esta misma ilustración de esta mujer. ¿Por qué fue que ella miró atrás? Yo dije, número uno, por sus bienes, por sus posesiones, por lo que significaba todo lo que tenía en Sodoma. Y hermanos, ese es el problema número uno de muchas personas. Les cuesta trabajo seguir al Señor porque no pueden desprenderse de sus bienes. Y no estoy diciendo terminar sus bienes. Lo que quiero decir es darle al Señor el lugar que el Señor se merece y darle a sus bienes el lugar que sus bienes se merecen. Está bien trabajar. Dios nos da ese privilegio. Está bien poseer cosas para disfrutar de la vida. Esos son bendiciones del Señor. Pero la misma palabra del Señor dice que el problema no son los bienes, como se lo dijo al joven rico. Dijo, el problema es el amor a los bienes. Tantas personas no tienen tiempo para el Señor porque tienen que atender sus negocios. No tienen tiempo del Señor porque tienen que trabajar. No tienen tiempo del Señor porque, como dicen en inglés, necesitan el overtime, el trabajo extra, el ingreso extra para poder vivir. Pero en segundo lugar, pienso yo, esta mujer miró hacia atrás porque allá estaba su familia. Y esta es la segunda causa por la que muchas personas no pueden serle fiel al Señor. Tienen problemas en sus familias. Su esposa no es cristiana. Y usted tiene que seguir a su esposa donde ella le diga que tiene que ir. O su esposo no es cristiano. Y usted tiene que seguir a su esposo a donde él la quiera llevar. O sus hijos no son cristianos. Y con todo el respeto empiezan a hacer de lo que dicen el acoso, el bullying, por ser cristiana. A veces muchas personas sacrifican al Señor, sacrifican la palabra del Señor por causa de la familia. Las familias los obligan o se sienten obligados a apartarse del Señor. Pero en tercer lugar, dejan al Señor por la curiosidad. La mayoría de los jóvenes que caen en el mundo de las drogas no caen de la noche a la mañana. Es la curiosidad la que los lleva a las drogas. Como dije antes, fue la curiosidad la que llevó a Eva a destruir lo que Dios les había dado. Es la curiosidad, sencillamente la curiosidad, porque es una de las armas más poderosas de Satanás. Le llamamos de otras maneras la tentación a querer hacer lo prohibido. Pero sobre todo esto hay una causa principal, la desobediencia. No hay familia,
no hay negocios, no hay curiosidad. Si una persona aprende a amar y a obedecer al Señor. Ese es el gran mandamiento que el Señor dio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y eso significa, como decimos, la mente, el entendimiento, la voluntad y los sentimientos. Todo lo que somos. El Señor nos pide que le amemos a Él por sobre todo. El Señor nos pide que le obedezcamos a Él antes que cualquier otra cosa. Es una decisión muy difícil, muy difícil. Cuesta mucho, cuesta lágrimas, pero es una decisión que solo Dios la premia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias a Dios. Seguir al Señor es la bendición más grande. El Señor le dijo a sus discípulos: no hay nadie que por mí haya dejado padre, madre, esposa, bienes, fincas, que no reciba 10 veces más en este mundo y después la vida eterna. Necesitamos tiempo para pensar en eso. Diga usted, hermano, yo no soy como la mujer de Lot. Dígaselo usted, hermana, yo no soy como la mujer de Lot. Dígaselo usted, hermano, aunque su género sea diferente. Yo no soy como la mujer de Lot. Yo no soy de los que miran atrás. Yo no soy de los que vuelven atrás. Yo no soy de los que desobedecen al Señor. Yo no soy de los que pongo bienes, dinero, finanzas, negocios, familia, popularidad por el Señor. Todo eso, como dijo San Pablo, perdóneme, lo tengo por basura. Dios está en primer lugar. Dios te va a bendecir. Dios nos va a bendecir porque Él es fiel. Sus palabras es fiel y verdadera. Yo quiero orar por usted, hermano, hermana. Tal vez usted está pasando por un momento difícil. No sabe qué decisión tomar. No sabe a dónde ir. Está en ese conflicto. Acuérdese de esta palabra. No seamos como la mujer de Lot, que miró atrás. O como Esaú, que vendió toda su primogenitura tan solo por un plato de lentejas. Vamos a orar al Señor, que Él nos ayude a mantenernos fieles en lo que Él nos ha dado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos da estos ejemplos, que nos enseña a conocerte, que nos enseña los peligros que hay, que nos ilustra, Señor, para ser fieles, para seguirte hasta el día en que tú nos llames. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu nos enseña. Gracias que tu palabra nos enseña. Y en esos momentos difíciles que tenemos, tal vez de sufrimiento y de lágrimas, por nuestros bienes, por nuestras familias, por lo que más queremos. Gracias, Señor, que en esos momentos tú nos das la fuerza para ser fieles. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Gracias que tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.